Estás viendo un módulo de control para dos motores de corriente directa, de tipo comercial. Este módulo es muy recurrido en robótica y en mecatrónica, y generalmente es controlado por un Arduino, para proyectos motorizados. Pero el objeto de este video es estudiar el corazón de este módulo o tarjeta electrónica. Te presento al circuito integrado L298. ¿Te interesa? Quédate aquí. Este video es para ti. Te habla tu amigo Marco Córdoba desde este tu canal, el Aula Virtual. Ya en el video anterior te hablé de la conveniencia de acostumbrarnos a ver el circuito puente H como una unidad interna en un circuito integrado, y esta a su vez separada del puente de diodos y del motor. Además te mencioné que hay un circuito integrado que funge como puente H, y este es el L298. Vamos a analizarlo. Este circuito integrado, en lugar de controlar los transistores internos con una resistencia de base para cada uno de ellos, los controla, pero con compuertas lógicas, como las que ya vemos en la imagen, y que ya en otra ocasión hemos estudiado en algunos videos. Recuerda que las puntas amarillas hacia afuera del rectángulo negro son las salidas del circuito que alimentan al motor. Y el circuito integrado toma y administra la potencia eléctrica desde los colectores de arriba en el positivo de la fuente y los emisores abajo hacia el negativo de la batería. Así que ahora vamos a concentrarnos en el control de los transistores. La compuerta AND, la vemos aquí arriba, requiere la presencia de dos señales para poder activar al transistor. Supongamos en la entrada A damos un pulso alto y este está proveniente de la señal de marcha. Por sí misma esta señal no activa el transistor. Pero si metemos otra señal llamada de permiso o habilitado en la entrada B, también con un pulso alto, entonces la presencia simultánea de estas dos señales sí van a activar al transistor. Ahora observa la compuerta inferior, la cual tiene un pequeño círculo en la entrada. Esto significa que para activar la compuerta lógica, arriba requiere una señal negada y opuesta a la señal de entrada inferior. Así que la señal de permiso o habilitar la conectamos abajo. Así, la entrada B tiene entonces un pulso alto en las dos compuertas. Al estar activado la señal de marcha arriba, entonces abajo la señal de reversa está desactivada o con un pulso bajo. Este pulso bajo y opuesto al de la señal de permiso es entonces el indicado para activar la compuerta inferior y así accionar al segundo transistor. Así que de esta forma abrimos la trayectoria para que circule la corriente y ponga en marcha el motor. Se usa la misma idea con los transistores alternos que trabajan la trayectoria de reversa del motor. Entendido lo anterior, no es difícil intuir que el circuito integrado L298 tiene tres entradas de señal para el control de sus compuertas: la marcha, la reversa y un permiso. Aquí las conectamos, reiterando lo ya mencionado. Al activar estos dos transistores, entra la corriente convencional por los colectores, egresa o sale por la salida 1 y se va al motor. Regresa después al circuito integrado por la salida 2. Pasa por el segundo transistor para cerrar el circuito por los emisores del puente en la parte inferior. Y así el motor está en marcha hacia adelante. Ahora que si enviamos una señal de reversa a esta compuerta y su señal correspondiente de permiso, se activa el transistor superior de reversa. De igual forma, la otra compuerta tiene su señal de permiso y conectamos una señal opuesta. En este caso es la de la marcha. Entonces se activa el otro transistor completando la trayectoria de reversa. Nota que la corriente sigue entrando por los colectores, pero ahora se dirige hacia la salida 2 en lugar de la 1. Acciona el motor en reversa y regresa al circuito integrado por la salida 1 en lugar de la 2.
cerrando la trayectoria por los emisores hacia la batería. Te presento al circuito integrado L298. Es un puente H dual, completo de alto voltaje y alta corriente. Este sirve para controlar desde motores de corriente continua, solenoides, relés, motores de paso a paso, en general cargas inductivas, pero las cuales requieren un control bidireccional o de retroceso. Esta es la presentación conocida como multiwatt, aunque también existe otro encapsulado, el SO20. Este circuito es dual porque tiene dos puentes H integrados, con lo que bien podemos controlar dos motores o, si tú gustas, un solo motor conectando sus dos puentes H en paralelo. Con esto se mejora el suministro de corriente. Observa las puntas hacia el exterior. Son tres puntas de potencia. Son el pin 1 es para los emisores de un puente, el pin 2 para la salida del motor, el pin 3 para la otra salida del motor, y tenemos tres pines de control: entrada de control 1 o marcha, habilitado A, y entrada de control 2 o reversa. Vamos a identificarlos en el circuito L298. El circuito integrado L298 tiene 15 pines. El número 1 va en los emisores de un puente H. El segundo pin va a la salida 1, es decir, se dirige hacia el motor. El tercer pin hacia la salida 2, para completar el retorno del motor. Dejamos un pin, luego tenemos los tres pines de control. El pin 5 es la entrada 1 o marcha. El pin 6 es la entrada habilitar o permiso. Y el pin 7 es la entrada 2 o reversa. Estos tres últimos pines mencionados son parte del control. Y estos se refieren solamente al primer puente H. El segundo puente H también tiene tres terminales de potencia. Vemos el pin 15, son los emisores. El pin 14 y el 13 son las salidas que van hacia el motor, es decir, al segundo motor. Y tenemos sus tres terminales de control, que es la entrada 4 o marcha, la señal de habilitar o bien permiso del segundo puente H, y la entrada 3 o reversa. Entonces, en el circuito integrado L298 podemos ver las terminales del segundo puente H, identificándolas de derecha a izquierda. Así tenemos el último, que es el pin 15, son los emisores del segundo puente H. Los pines 14 y 13 son las salidas hacia el segundo motor. El pin 12 sería la señal de marcha, el pin 11 es el permiso y el pin 10 la señal de reversa. Este circuito, como ves, no está chimuelo. Observa los siguientes pines porque son los que van hacia las fuentes. Arriba, los colectores en color rojo van a la terminal 4. En realidad es una sola terminal, pero lo dibujé en separado para enfatizar que son dos puente H. Estos se conectan a la batería que va a alimentar al motor o a los dos motores en su debido caso. Luego tenemos el pin 8, que es la tierra o el ground. Además tenemos el pin 9, donde vamos a conectar el positivo de una fuente especial a 5 voltios de corriente directa, con la finalidad de alimentar los bloques lógicos del circuito integrado.
Aquí lo tenemos, en la terminal 4 conectamos el positivo de la batería que alimenta los motores, le llamaremos más BS. En el pin 9 tenemos el positivo de otra fuente llamada más BSS, que debe estar acondicionada, como te digo, a 5 voltios para la lógica digital interna. Y finalmente tenemos el pin 8, este lo conectamos a tierra. Apreciándolo de esta otra forma, al pin 2 y 3 del circuito L298 le conectamos el motor, al pin 1 el negativo y al pin 4 el positivo de la batería, la cual puede ser hasta de 50 voltios. No olvides poner un condensador de 100 nanofaradios, es decir, la lentejita para suprimir ruidos, también transferencias o transistorios indeseados. El pin 8, que es el pin número 8, se lleva a tierra. Y el pin 9 vamos a alimentar con la fuente lógica, que también se protege con otra lentejita. Finalmente tenemos las 3 señales de control: señal de marcha, señal de habilitar y señal de reversa. Los pines 5 y 6 deben estar activos para que gire el motor en marcha. No es suficiente una sola señal. Desactivemos por un momento la señal de marcha. Ahora, nota que dejamos activo el cable de permiso o habilitado y también vamos a activar la señal de reversa. Entonces el motor gira de reversa solo si estos dos cables están activos. Si has estudiado con puertas lógicas, te habrás dado cuenta de la importancia que tiene la terminal habilitar o permiso, o en inglés el enable. Esta puede darte la opción no solamente de controlar el cambio de dirección del motor, sino también de controlar la velocidad del mismo motor a través de un modulado PWM o de ancho de pulso. Como puedes apreciar, solo conectamos un motor, pero el L298 tiene un puente dual, es decir, tiene 2 puentes internos, que nos permite a nosotros con este mismo circuito controlar otro motor más, hasta de 2 amperios cada uno de los motores y un total de 25 watts para el circuito. Pero si tú tienes otros requerimientos, puedes conectar hasta un solo motor, por ejemplo, de 4 amperios. Y para ello puedes conectar los 2 puentes H internos del circuito integrado en paralelo. Para conectar en paralelo los 2 puentes H internos, unes el pin 7 con el pin 10, es decir, son las entradas o las señales de marcha. Luego, el pin 6 con el pin 11, o bien son los enable, los permisos de ambos puentes. Después, ahora unes el pin 5 con el pin 12, que es el otro par de entradas, es decir, las reversas. Y esos fueron los controles. Ahora vámonos a la potencia. Luego, el pin 2 con el 14 y el 3 con el 13. Estas son las salidas que van del circuito integrado hacia el motor. Y finalmente, vas a unir el pin 1 con el pin 15, que son los emisores de cada uno de los puentes. Recuerda, estos van al negativo de la batería. Ahora el puente H dual L298 funciona como un solo puente H sencillo, pero al doble de su capacidad. Si te gustó este video, no olvides compartirlo. Te veo en nuestra próxima emisión.